Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más. Ya está con nosotros después del primer día de clases. ¿Fue hoy, verdad, Alejandro? El primer día Alejandro de Envila clases, Fischer, iniciamos semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM, bueno, en toda la universidad. con toda la universidad, ¿verdad? Bueno, pues Así. bienvenido y bueno, esta tarde pues vamos a hablar sobre todo de otros temas y un punto de partida se llama un documento que se empezó a circular pues hace unos minutos, hace unas horas prácticamente, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Gracias por conectar con nosotros de nuevo. Y bueno, como ya bien dijiste, Armando, un nuevo grupo, un nuevo esfuerzo que ya no sé si sea ciudadano, de élite política, de la pura oligarquía, de élite empresarial también, o de élite nada más, ¿no? Habrá que analizarlo con cuidado, que parece ser que viene a rescatar a México de donde está. Y decimos uno más porque le hemos dado este seguimiento de cultura política a la emergencia de estos grupos que se ponen nombres rimbombantes de rescatadores de la nación, como si ellos fueran los que tuvieran la solución en las manos. Al parecer, nos comentas, Alejandro, que aquí hay un esfuerzo, por lo pronto, un poco más serio. Nos has compartido el documento de 52 y pico de páginas que han puesto, que les prometemos analizar y, y y pedirle a Alejandro que nos haga el favor de su presencia para conectar y comentar con detalle este documento. Pero mientras tanto, Alejandro, ¿qué podemos decir de este grupo? ¿Cuáles son esas preguntas que habría que hacernos para entender justamente la dimensión de los alcances que se podrían o no tener con este nuevo surgimiento de otra propuesta más para rescatar a México? Eh, Armando, Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes a las amigas y amigos de Conexionistas. A ver, yo empezaría, puede sonar trillado, pero creo que hay que celebrar cualquier iniciativa que, que convoque a la participación política. Sobre todo a la participación política seria, institucional, dentro del marco de la ley. Eh, Creo que nos hemos dado normas y un sistema absolutamente imperfecto, lleno de pendientes que resolver. Somos una sociedad, la mexicana, llena de diferencias y de desacuerdos. Pero aquí estamos y hemos caminado, y yo sí me atrevería a decir, el país ha avanzado en materia política, faltándole muchísimo. Y bueno, Edgar, tú has sido incisivo en recordarnos, a ver, mientras no pasen estas cosas, no podemos hablar de una auténtica participación política. Yo estoy completamente de acuerdo, pero igualmente creo que tenemos que celebrar eh, cualquier intento de participación, de toma de conciencia, de convocatoria a, a mejorar las cosas. ¿A qué se va a enfrentar este grupo, creo yo? Pues primera pregunta, hay que saber quiénes son. Ya tenemos alguna idea. Me llama la atención la pluralidad, eh, y me llama la atención por lo siguiente. A ver, ahí está Dante Delgado, que no había querido hacerse amigo de los partidos de oposición por algo que yo creo que es un cálculo político. ¿Sí? Aquí lo hemos discutido algunas veces. Eh, Ahí está pues, Cuauhtémoc Cárdenas, de quien Armando decía, ya los opinadores a sueldo eh, ligados a la propaganda gubernamental salieron desde ayer a descalificarlo, pero Cuauhtémoc Cárdenas, con todas las cosas que se le pueden decir, y mira que se le pueden decir varias, con todas las explicaciones y responsabilidades que tendría que asumir el ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una figura dentro de la democratización de México, eh,
de las que forzaron cuando se veía más complicado forzar y empujaron para reconvertir el sistema de partido ultradominante que teníamos a un sistema de partidos competitivo y con alternancia. Que eso no construye democracia en automático, ¿eh? Y mucho menos acaba con los problemas de distribución de la riqueza que por supuesto tiene México y de exclusión. Pero está también Francisco Labastida. ¿Y qué representa Francisco Labastida? Pues a lo mejor muy poco, ¿eh? No lo sé, a lo mejor muy poco. Pero, a ver, pues Labastida es el primer priista que perdió la presidencia de la República y en un escenario en el que normalmente cuando los opositores pierden las elecciones, les cuesta mucho trabajo de reconocer las derrotas. A Francisco Labastida tenemos que reconocerle que perdió desde el poder y no le regateó la victoria a Vicente Fox. No intentó hacer nada. Sí es cierto, había un presidente priista que ahora sí que blindó esas elecciones. Dicen que porque ya había pactado con la entrega del poder con los norteamericanos, con los panistas y mil teorías de la conspiración más. El hecho es que Labastida reconoció su derrota y el país en el año 2000 transitó de un sistema no unipartidista, pero partido casi único, a uno competitivo y le entregó el poder al PAN. Y ese día, esa noche, que no pasó absolutamente nada, que resultó ser una fiesta cívica de la democracia. Insisto, alternancia no es sinónimo de democracia, pero sí es una condición para la democracia. Esa noche pareció que México era un país de instituciones, ¿eh? Sí. Porque las instituciones resistieron la alternancia sin ningún problema. Ya después el gobierno de Vicente Fox se encargó de decepcionarlos a casi todos, pero ese es otro tema, esa es otra discusión. Eso no quiere decir que lo que ocurrió, que aquel proceso electoral haya sido amañado, pero vamos, ahí empezamos a creer, ahí los mexicanos empezaron a creer que los votos cuentan, y eso, creer que el voto cuenta, también es una condición de democracia. Eso no hace la democracia, pero es indispensable para hablar de que hay democracia. Ahí está José Woldenberg también, una figura que a mí particularmente me parece interesante, muy interesante por las posiciones que ha asumido. Es un hombre que viene de la militancia de la izquierda, de la construcción del PRD y de mucho antes, y luego un día se distanció de la izquierda, no para volverse de derecha, simplemente porque no le gustaron las prácticas que veía en la izquierda. Hoy, veintitantos años después, podemos entender muchas de las cosas que no le gustaban. A ver, lo primero que yo diría es, hay que analizar quiénes están en el grupo y no para buscar la manera de descalificarlo. No para decir, ad hominem, este no tiene autoridad moral. A ver, no. Creo que es interesante ver quiénes confluyen en él, que hay muchos más. Ya lo dijiste, Edgar, yo asumo el compromiso también de leer completo el documento para platicar con nuestros amigas y amigos de Conexionistas. Pero de entrada, yo, primer comentario, celebraría ver que por fuera de los partidos políticos, y esto es la otra cosa que me parece muy importante, por fuera de los partidos políticos, hay un grupo más asociado a la sociedad civil. Sí es cierto, también asociado a la comentocracia, ahí hay varios comentócratas, que pretende hacer algo y que está haciendo un llamado a la participación política institucional. Aquí nadie está llamando a la revolución ni a desconocer las instituciones. Creo que es importante. El momento del país sí es delicado. Habrá quien diga
no está pasando nada y la economía está sólida. Bueno, una de las pocas afirmaciones que pude ver del documento es que la economía está derrumbada. El país tiene serios problemas de crecimiento y van a ser más serios todavía en 2023 si, si se concreta lo que todos dicen, aunque sea pequeña, pero Estados Unidos va a entrar en recesión. Eso va a afectar a la economía mexicana, que viene colgada de la economía norteamericana, que no ha podido construir su propio motor de arranque post pandemia. La hemos librado porque recibimos muchos dólares de las divisas de los connacionales que trabajan en los Estados Unidos. Edgar no nos ha mandado dólares últimamente, Armando, pero otros sí. Pero a ver, necesitamos entender que sí hay cosas que se tienen que corregir, que el discurso del presidente pues, está orientado a un proyecto personal y a un proyecto de su grupo. A ver, lo primero que tenemos que entender, y creo que es algo que hay que celebrar, pues el grupo del presidente no es todo México. Hay otros Méxicos, hay otros grupos. Otra condición de la democracia es respetar la existencia de minorías. Claro. Y no solo respetarla, promoverla. Entonces, vamos, creo que tenemos que ver quiénes son, tenemos que ver con cuidado qué dicen, pero de entrada yo celebraría la aparición de un grupo que llama a la reflexión y que llama a la participación, no llama a la revolución. A mí me queda claro que en la realidad nacional sí hay muchas cosas que cambiar. Y la más importante de todas, quizá en este momento, en mi opinión, es pues, que los pobres en México no son menos pobres que hace 4 años. Y que extrañamente, a pesar de tener políticas públicas para apoyar a la gente que menos tiene, pues hoy tenemos más pobres que antes. Entonces, algo no está funcionando bien. Y además, bueno, yo que les voy a platicar a ustedes de eso, tenemos un ambiente político enrarecido, envenenado, inconvenientemente polarizado, y ya es tiempo de detener esa polarización. Vamos, no nos vamos a tomar de las manos y a cantar el himno de la alegría o el himno nacional o el himno que ustedes quieran. No se trata de eso, pero se trata de dejar de pensar en el México de la exclusión. Okay. Por lo que yo pude revisar del documento muy rápidamente y no todo, es otra de las cosas que me llamaron la atención. A ver, el discurso de la polarización, aquí lo hemos platicado, sirve para algunas cosas, pero no sirve para otras. Fíjate que, Alejandro, para quizás redondear un poco lo que dices y cerrar, yo quisiera ver, o sea, mi expectativa es que el documento que nos has enviado, que en mis manos no voy a tener una carta pormenorizada de todos los desaciertos del actual gobierno en México, de la actual administración, bien fundamentados o por lo menos, ¿no?, con alguna metodología puesta para decirnos más, quizás con más nivel de detalle, lo que en teoría la opinión pública comenta y sabe. Quisiera también revisar acciones programáticas, no concretas, porque en un documento de 50 y tantas páginas sería quizás mucho pedir, pero a mí particularmente me preocupa una sola cosa. Y cierro con esto porque es esta preocupación que surge inclusive y que es una crítica por lo pronto en este país, en Estados Unidos, muy importante, a todo el mundo intelectual, porque la crítica hoy que se hace al mundo intelectual es que el mundo intelectual ha migrado a las universidades de prestigio. Y entonces parece ser que uno es productor de ideas, sí, solo sí, es académico e investigador de una universidad de prestigio. Y la gran crítica que se hace, ¿no?, hoy, en estos momentos, en Estados Unidos, es quién va a ser el partido de la clase trabajadora, quién va a defender, quién va a abogar por la clase trabajadora,
que ha sido totalmente olvidada desde estos modelos de conexión internacional, cadenas productivas, todo lo que ustedes ya saben. Y es una gran crítica al Partido Republicano, porque se suponía que el Partido Republicano lo era. Hoy hay un vacío. Y es el mismo vacío que veo en México, a esos pobres que tú dices, esos olvidados, que parecer el discurso no ha llegado. Pero ¿dónde está mi inquietud? Al revisar los nombres, otra vez estamos hablando de una élite que se organiza y que de acuerdo con, y estoy extrapolando, quizás de manera injusta, esta crítica que hay en Estados Unidos, en donde parece ser que esto es una solamente defensa de los pares. Nos defendemos entre nosotros mismos, porque todos, ¿no? Por lo menos los nombres que alcancé a leer en este comunicado, son individuos que ya tienen su situación económica resuelta. Y eso les da otra perspectiva. Y entonces la pregunta es, ¿la democracia se rescata sí, solo sí, a través de las élites? Que ahora reflexionan y que se ponen de acuerdo. Habrá que ver. Yo confieso, ¿no?, que con ese sesgo, con esos lentes, voy a leer el documento para tratar de encontrar esa otra posibilidad que se ha convertido en mi consistente crítica a todos estos grupos que han surgido, ¿no? Que de repente tenemos grupos, pues, que surgen en las colonias acomodadas, en donde a la luz de una botella, una buena botella de vino, un buen café y algunos buenos alimentos, se discute el futuro del país. Entonces, entiendo que es un documento serio, hay que verlo con detalle. Yo levanto la ceja en el momento que veo algunos, no para descalificarlos, como tú dices, de manera inmediata, pero sí para cuestionar, ¿no? Esta construcción, como ellos llaman, de una ciudadanía plural, que me gustaría entender, ¿no? ¿Qué demonios queremos entender por una ciudadanía plural? En fin, yo creo que nos has dejado buena tarea, Alejandro, para analizar Exacto. con detalle y me encantaría, ¿no? Que a la hora de leer el documento, decir, señores, pues aquí hay, parece ser, ¿no?, que una propuesta interesante para no solamente darle seguimiento, sino para apoyarla. Habrá que verlo, Alejandro, y pues muchas gracias y ya nos pusiste una buena tarea. Mira, Edgar, Armando, yo subrayaría una cosa. A ver, el primer reto que tiene este grupo es demostrarnos que no es solamente otro grupo de élite que trae En busca soluciones de poder. mágicas, que no es otro grupo que no es otro club de Toby, que no es otro grupo de amigos que en realidad están tratando de proteger su privilegio y que solo operan y ven desde su burbuja. Vamos, le voy a poner nombres y apellidos. Este grupo tiene que demostrarnos que no es más de lo que representa Claudio X González, por ejemplo, ¿sí? Claro. Que es diferente. Eso, ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese es el primer reto que tienen. Y efectivamente, tienen su situación económica resuelta, lo que no tienen la enorme mayoría, o no tenemos la enorme mayoría de los mexicanos. Pero vamos, Que no es un impedimento, necesariamente los vamos a descalificar por eso, pero sí hay otras cosas que nos tienen que probar. De acuerdo. Claro. Si son más de lo mismo, pues van a morir más rápido de lo que nacieron, ¿eh? Claro, habrá que decirlo también. Perfecto. Pues entonces mañana estaremos publicando un espacio similar a este, pero ahora sí ya con todo esto bien analizado, pues para tener ya una opinión clara y sobre todo, pues ver cuáles serían las perspectivas de un grupo de este tamaño, de este calibre y hasta dónde podrían llegar, ¿no? Exactamente. Perfecto, Alejandro. Pues muchas gracias por tu participación. Recuérdanos tu Twitter, por favor. @envilafisher. Edgar, muchas gracias por participar. Nos escuchamos el día de mañana. Recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter, en YouTube somos Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas nada más. La música es de Alejandro Saborit, él lo encuentran en YouTube, el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.